Muy buen día con todos. Queremos tener la reflexión del día de hoy, 17 de noviembre del 2020. Vamos a estar meditando en el Salmo 101 y hemos nosotros titulado a esta reflexión Una vida con propósito. Y este Salmo 101 vamos a encontrar lo que bien podríamos nosotros llamar una declaración de propósito, particularmente de David, ¿no? Tanto en lo personal como para su reino. Déjeme decirle cuán importante es contar con una declaración de propósito en nuestra vida, ¿verdad? Sin una declaración de propósitos no se puede determinar el rumbo que uno va a tener en la vida. Sería equivalente a una embarcación con el timón averiado, abandonada a la furia del viento en alta mar. La embarcación navegará sin rumbo fijo, ¿verdad? Lo mismo que cualquier persona que no tiene una declaración de propósitos para su vida. Y a propósito, déjeme preguntarle en esta hora, ¿tiene usted una declaración de propósitos para su vida? Si no lo tiene, yo le pregunto, ¿le gustaría tener una declaración de propósitos para su vida? Pues déjeme decirle que en este Salmo 101 tenemos un hermoso modelo para una declaración de propósitos. Veamos pues entonces de qué se trata. Lo primero que vamos a ver es la declaración de propósitos en el plano personal de David. Dentro de esto tenemos el primer postulado allí en el Salmo 101, verso 1, que dice: misericordia y juicio cantaré, a ti cantaré yo, oh Jehová. El primer postulado de la declaración de propósitos de David para su propia vida es fundar su conducta sobre la palabra hebrea chesed, que además de misericordia podría traducirse como bondad, amabilidad o fidelidad. Pero no solo esto, sino también sobre la justicia. Ambos elementos, déjeme decirles, son indispensables para un sano equilibrio. Misericordia sin justicia es tan peligroso como justicia sin misericordia. Se necesitan ambas cosas. Quiera Dios que su vida también esté caracterizada por la misericordia y la justicia. El segundo postulado de la declaración de propósitos de David para su vida personal está en la primera parte del Salmo 101, verso 2, donde dice: entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En este postulado, David se está comprometiendo a adherirse a una vida de integridad, a una vida sin reproche. Este estilo de vida es imposible, déjeme decirle, sin la oportuna intervención de Dios. Es por eso que David pone como una salvedad a su promesa cuando dice a Dios: cuando vengas a mí. Y es cierto, ser una persona íntegra y sin reproche solamente se logra cuando vivimos en dependencia del Dios de la Biblia, del Dios de las Escrituras. El tercer postulado de la declaración de propósitos de David para su vida personal está también en la segunda parte del Salmo 101, verso 2, donde dice: en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. David, ¿sabe qué? Quería conducirse en su casa, en su hogar, con un corazón por entero dedicado a su compromiso con Dios. David no quería tener un corazón dividido entre Dios y los principios de esta sociedad y de este mundo, que en su mayoría son principios contrarios a la voluntad de Dios. David no quería tener un pie en las cosas de Dios y el otro pie en las cosas de este mundo, de esta sociedad, con respecto a poner por obra los principios de esta sociedad, de este mundo. David no quería vivir como muchos seguidores de Jesucristo, que están en las cosas de Dios, digamos el domingo en la mañana, fingiendo ser espirituales, pero desde el domingo en la tarde hasta el siguiente domingo en la mañana viven en la podredumbre del pecado. David quería vivir una integridad también en su hogar, dentro de su casa. El cuarto postulado de la declaración de propósitos de David para su vida personal está en la primera parte del Salmo 101, verso 3, donde dice:
No pondré delante de mis ojos cosa injusta. David estaba decidido a cuidar sus ojos. Se propuso quitar su mirada de todo aquello que sea injusto o pecaminoso. ¿Cuánto nos hace falta adoptar este postulado para nuestra propia vida, verdad? Quiera Dios que tengamos ojos solamente para lo puro. Quiera Dios que tengamos ojos solamente para lo recto, solamente para lo justo. David había propuesto como un postulado para su vida, con propósito, tener ojos solamente para lo recto. Y él se preocupaba por cuidar de sus ojos. El quinto postulado de la declaración de propósito de David para su vida personal está en la segunda parte del Salmo 101, verso 3 y verso 4. Dice: aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Corazón perverso se apartará de mí. No conocerá al malvado. David está creando una clara división entre él y todos los que se desvían de lo que es recto y justo, de todos los que tienen un corazón perverso, de todos los malvados. David no quería tener ninguna participación en las obras de ellos, ni siquiera quería tenerlos cerca. El Nuevo Testamento declara que las malas amistades corrompen las buenas costumbres. David no quería correr el riesgo de desviarse por la influencia de los que se habían desviado o de los malignos. Yo le pregunto en esta hora, ¿cómo está usted en cuanto a sus amistades? ¿Aborrece usted las obras de ellos si es que ellos andan en caminos de maldad, de perversión, de pecado, de rebeldía? ¿O se divierte con lo que ellos hacen, aun cuando usted no los haga? No olvide el gran ejemplo de separación que nos está dejando aquí David. Ahora, de esta manera nos da a conocer su declaración de propósito para su vida David, ¿no? Él había tenido como declaración de propósito conducir su vida basada en la misericordia y justicia. David tenía como una vida con propósito el comprometerse a una vida de integridad fuera de su casa, pero también una vida de integridad y sin reproche dentro de su casa. David tenía como una vida con propósito no mirar lo injusto ni lo pecaminoso, sino cuidar sus ojos. Pero también David tenía como propósito, no tener comunión íntima, no tener un compañerismo con aquellos amistades, entre comillas, que tenían un corazón perverso, que tenían una conducta inadecuada, ¿no? Pero ahora veamos la declaración de propósitos, ya no para la vida personal de David, sino para su reino. Si usted es un gobernante, si usted es una autoridad, si usted es un ministro, es un alcalde, es un jefe de las Fuerzas Armadas o policiales, qué bueno sería que adopte esta declaración de propósitos. O si usted es el dueño de una empresa, qué bueno sería que adopte esta declaración de propósitos para su empresa. También deberían adoptarla aquellos que son pastores de iglesias o líderes de ministerios en las iglesias cristianas. Fíjese el primer postulado de la declaración de propósito de David para su reino. Está en la primera parte del Salmo 101, verso 5, donde dice: al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. ¿Sabe qué? David tenía como declaración de propósito no tolerar el chisme o los rumores o las calumnias. Se propone David deshacerse de todos aquellos que atentan contra el prójimo, queriendo levantar calumnias, rumores o chismes. Y esa es una magnífica declaración de propósito que uno puede adoptar si es un gobernador, si es un gobernante, si es un pastor, si es un dueño de una empresa. El segundo postulado de la declaración de propósito de David para su reino está en la segunda parte del Salmo 101, verso 5, donde dice: no sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. David resuelve no tolerar a los orgullosos en su reino. El orgullo, usted sabe, es como un cáncer que corrompe y contamina a las demás personas.
Por eso es que David dice que no soportará o no sufrirá al orgulloso. Fíjese tener dentro de su gobierno, dentro de su empresa, dentro de alguna comunidad cristiana, a personas así con orgullo, ¿no? No permitirá que haya una buena convivencia y armonía. Y él tenía, David, ese propósito para su reino. El tercer postulado de la declaración de propósitos de David para su reino se encuentra en el Salmo 101, verso 6, donde dice: mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. David se propone ser cuidadoso, se propone ser cuidadoso en la selección de sus colaboradores en el reino. Buscará a los fieles de la tierra para que le ayuden. Sus siervos serán todos aquellos que anden en integridad o que mantengan una vida sin reproche. Qué bueno sería que el nuevo presidente que va a juramentar hoy día, el señor Francisco Sagasti, pueda tener en consideración también este principio, ¿no? Que busque para seleccionar dentro de sus ministros a personas que sean fieles a Dios, para que le ayuden en todo este proceso de transición en estos 5 o quizás 8 meses que le toque estar en el poder, que sean personas de integridad, sin reproche, ¿no? El cuarto postulado en la declaración de propósitos para el reino de David está también en el Salmo 101, verso 7, donde dice: no habitará dentro de mi casa el que hace fraude, el que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. David quería que su reino sea reconocido por la honestidad, algo que le ha faltado a muchos gobiernos a lo largo de estos 20 o 25 años de vida republicana. No quería en absoluto la corrupción tan obvia en todos nuestros gobiernos. Por eso está proponiéndose desterrar el fraude y desterrar a los mentirosos que con sus mentiras fomentan el fraude y la corrupción. Oh, si nuestros gobernantes tuvieran esto como un postulado para el ejercicio de su mandato, el mundo sería tan diferente. El quinto postulado en la declaración de propósitos para el reino de David está en el Salmo 101, verso 8, donde dice: de mañana destruiré a todos los impíos de la tierra, para exterminar de la ciudad de Jehová a todos los que hagan impiedad. Ahora, fíjese, no es que David estaba pensando en la pena capital para los pecadores. No es que David estaba pensando en la pena de muerte para los pecadores cuando dice ahí, destruiré a todos los impíos de la tierra. Lo que está diciendo David es que todos los que manifiesten una conducta impía serán eliminados del gobierno encabezado por David, ¿no? En otras palabras, es como que si los quitara de asumir las funciones y los cargos, ¿no? Y los deje para que no esté allí. Bueno, lo que propuso David para sí mismo y para su reino fue algo extremadamente elevado. Déjeme decirle que David no lo pudo cumplir en su totalidad y su reino tampoco vio el cumplimiento de estos postulados. Pero ¿sabe una cosa? Hubo alguien que cumplió con todo lo que David se propuso para sí mismo. Y ese alguien fue el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el enviado de Dios. Y no solo eso, sino que también en su futuro reino milenial, el Señor Jesucristo hará cumplir todo lo que David se propuso para su reino. Así que no seamos negligentes con la declaración de propósitos para nuestra propia vida. Apuntemos bien alto, como David. No importa si no lo logremos, al menos tendremos una dirección clara y definida para nuestras vidas. David, en su declaración de propósito para su reino, no quería tolerar el chisme, ni la murmuración, ni la calumnia por parte de los que servían con él, ni aún él mismo quería incurrir en ello. David no quería tampoco en su reino tolerar el orgullo, ni a los orgullosos. David, como declaración de vida y propósito para su reino, iba a ser cuidadoso en seleccionar a los colaboradores en su reino. David quería que su reino sea conocido por la honestidad. Y finalmente David quería
que los que tengan una conducta impía sean eliminados, sean quitados de su reino, no le acompañen para reinar. Yo espero que esta declaración de propósito para la vida personal suya, y aún si usted es un gobernante, si usted es un empresario, si usted es un pastor, un líder de iglesia, pueda también adoptar esta vida con propósito. Y tenga usted de parte de Dios la bendición por andar en estos principios altos, en estos principios que benefician la vida suya, de su familia y también de la comunidad y de la sociedad. Hasta aquí ponemos punto final a esta reflexión. Espero que haya bendecido su vida y Dios mediante nos estaremos comunicando en alguno de estos días. Dios le bendiga.